9, Bertolo se plantaba solo ante Víctor Valdés, que volvía otra vez también al 11. Bertolo no se va a ver en otra igual seguramente en mucho tiempo. Yo creo que vio a Valdés y a lo mejor se arrugó un poco, no sé yo, porque mira que bien se la orienta con la cabeza, sí. Se la dejó un poquito larga, pero Piqué la verdad es que viene desde atrás con potencia. Excepcional Piqué, rapidísimo. Ahí estuvo en el minuto 19 ese disparo de Pedro desde la frontal que despeja Doblas. Una gran parada. Y Roussel, que no estaba en el palco porque en el palco había mujeres. Solo mujeres, porque el Día de la Mujer sí. Bueno, aquí va a llegar el primer y único tanto del partido en el minuto 43. La buena jugada de Messi hasta la línea de fondo, que bien se la deja atrás y que bien mete Keita la pierna derecha. Rapidísimo el argentino otra vez, que por cierto se ha quedado 2 jornadas sin marcar, no ha estado más de 2 jornadas sin marcar en lo que llevamos de liga, así que suponemos que anotará frente al Arsenal. Rapidísimo, que venga a la línea de fondo y un poquito la defensa despistada del Zaragoza. Y Keita, Seydou Keita, que marca su segundo gol esta temporada en liga. Imágenes ya de la segunda parte, esta ocasión clara de Piqué de cabeza. Y Doblas, que ha hecho un partido magnífico. Otra vez el intento de sorprender de los de Aguirre. Sinama Pongol, otro que se ve también en una ocasión franca para marcar, pero se adelanta muy bien Víctor Valdés, que volvía a ser titular. Y que, como se veía, está recuperado totalmente. En los últimos minutos el Barcelona, que estuvo a punto de marcar el segundo tanto, pero de nuevo Doblas, una gran estirada. El disparo era de Boyan. Sí, Boyan, que hoy era titular. No estaba Villa en el terreno de juego, iba a salir en la segunda parte. Gran ocasión para